Hoy voy a hablarles acerca de la confianza de nosotros en Dios. La confianza de nosotros en Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 51, 55, versículo 16 al 18, dice: En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Déjeme contarle esto. Este pasaje nos muestra un escenario muy difícil que todos como seres humanos en algún momento vivimos, en alguna situación, en alguna adversidad, cosas que regularmente vivimos como seres humanos. De tal manera que las mismas circunstancias que nosotros atravesamos es una realidad, repito, que todo ser humano atraviesa en esta vida, independientemente cualquiera que sea su edad. Puede ser de niño, puede ser de adolescente, de joven, adultos. Todos pasamos por diferentes situaciones en esta vida, momentos incómodos, adversidades, problemas y cosas que muchas veces nos ponen contra la pared y no sabemos qué hacer, no sabemos en qué situación nos encontramos, y mucho más allá, no sabemos qué solución darle a nuestros problemas, a nuestras adversidades, hasta incluso convertirse en una guerra. ¿Cómo así? En una guerra. Bueno, una guerra podría afectarnos a nosotros físicamente, moralmente, sentimental, emocionalmente, económicamente. Podría afectarnos de diferentes formas y maneras. David en esta ocasión nos habla acerca de una guerra por la cual él está atravesando en este momento, pero él busca una solución. Entonces quiere decir que Dios a través de David nos da una serie de lecciones para que nosotros podamos salir de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier adversidad que en este momento usted está pasando. Si usted viene y me dice: mire, fíjese que ahora me encuentro en este problema, en esta situación, y no sé qué hacer, no sé qué solución darle a mi problema, no sé cómo salir de esto, estoy metido en esto y esto está provocando muchas cosas en mí, me está afectando emocionalmente, física, espiritual, materialmente, económicamente, moralmente, sentimental y emocionalmente. Pues déjeme decirle que Dios tiene la solución para su problema. ¿Cuál es la solución? Bueno, a través de David, Dios nos va a dar una serie de lecciones que son bastante fáciles y bastante prácticas. Si nosotros las venimos y las ejecutamos, entonces vamos a poder salir de cualquiera que sea nuestra situación, de cualquiera que sea nuestro problema, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, número uno, ¿qué fue lo que hizo David para poder salir de este problema? Porque, como lo he dicho, viernes a viernes, Dios nos habla a través de su palabra, pero nosotros podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. Entonces, viernes a viernes hablamos acerca de este tema, de tal manera que Dios a través de David nos enseña, número uno, está en el versículo 16. Vamos a leer qué dice el versículo 16 de Salmos capítulo 55. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Repito, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. ¿Qué es lo que está diciendo David acá? En cuanto a mí, es decir, si yo estoy metido en este problema, si yo estoy metido en esta situación que no sé qué hacer, bueno, en cuanto a mí, a Dios clamaré. David entiende que el principio
para poder hallar una solución, para poder hallar una respuesta, es Dios. Si yo enfoco mi mirada a Dios, si yo entiendo que Dios es el dador de la vida, si yo entiendo que Dios está por encima de mis problemas, si yo entiendo que para Dios nada es imposible, entonces toda situación, toda carga, todo problema, entonces David dice, entreguémoselo a Dios, porque Dios será capaz de solucionar cualquiera que sea tu situación. E incluso cuando de repente se acerca el ángel a María, le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nazca un niño en mi vientre si aún no conozco a nadie, no conozco ningún varón? Entonces viene Dios y dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Si nosotros podemos entender que para Dios nada es imposible, entonces nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Cuando nosotros alzamos nuestra mirada al cielo y podemos reconocer que Dios es el único que puede solucionar mi problema, entonces vamos por buen camino. Hemos empezado bien, ya sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es enfocar nuestra mirada hacia Él. Debemos de recordar que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, entonces quiere decir que Él está en cualquier lugar. Él está ahí donde te encuentras. No hace falta que esperes hasta el domingo para poder hablar con Dios. No hace falta que vayas a la iglesia para poder hablar con Dios. Dios está en todo lugar porque es espíritu y es necesario que los que se acercan a Él se acerquen en espíritu y se acerquen en verdad. Es decir, recuerda que Dios es espíritu, entonces acércate con toda honestidad. Habla con Dios, cuéntale a Él tus problemas, cuéntale la situación que estás viviendo y por supuesto Dios te va a escuchar si tú puedes reconocer eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Déjame decirte, ¿qué es aquello que podría dañar o afectar tus emociones, tus sentimientos, tu manera de pensar, tu manera de socializarte con una persona, tu manera moral o emocional o físicamente o económicamente? ¿Qué podrían ser esas cosas? Bueno, ¿qué tal, por ejemplo, una enfermedad? ¿Tú crees que una enfermedad podría afectarte a ti, podría afectar a tu familia o la enfermedad de algún ser querido? ¿Podría afectarlos a ustedes? Claro que sí, una enfermedad afecta emocionalmente a cualquier persona, afecta económicamente a una familia, afecta incluso los sueños de alguien. Puede afectar de repente que se estanque por un momento lo que habían propuesto, algún plan que habían de repente escrito y puede en cierta forma frenar eso. Pero claro, es parte de repente de la vida que pasa. Otra cosa podría ser incluso la muerte de un familiar. Puede afectar las emociones de alguien, puede afectar la forma en que nosotros vemos la vida. Claro que sí, la muerte de alguien, el luto, la separación de una persona a la cual nos hemos acostumbrado a vivir, ¿verdad? Una deuda, sí, podría afectar a cualquier persona. La murmuración de alguien, claro que sí, la murmuración, la crítica, el fracaso de una relación, ¿afectaría? Sí, afectaría. Bueno, la quiebra de un negocio, de alguna empresa, ¿afectaría? Sí, cualquier cosa que nos pasa en esta vida podría afectarnos. Entonces, todo eso viene a dañar, viene a afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro relacionarnos con las personas. Sin embargo, Dios a través de David nos enseña, número uno, que debemos, repito, alzar nuestra mirada al cielo y decirle, Padre, te necesito. ¿Por qué? Porque podría ser de que nosotros le diéramos prioridad a otras cosas y no a Dios. De repente venir y decir, bueno, yo tengo mis recursos, no hay problema. ¿Cuánto es lo que el médico necesita para esto? Está bien, no hay pena.
Entonces sacar yo mi billetera, sacar mi chequera, como tengo ahorita este recurso, entonces no estoy diciendo que sea malo, pero le estamos dando el primer lugar a lo más visible y se nos olvida que hay alguien más poderoso que debería ir en primer lugar antes de los demás. Entonces tengo una deuda y está bien, bueno, lo voy a solucionar de esta manera. Tengo un problema moral, entonces le voy a buscar esta solución. Tengo un problema en mis sentimientos, entonces voy a buscar lo que yo considero más correcto. Y está bien todo lo que estás pensando, todo lo que estás planificando y estás organizando. Pero la palabra del Señor dice en Salmos capítulo 127, del 1 al 3, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.